Hemos estudiado 12 capítulos ya del libro de los Hechos de los Apóstoles, o como a mí me gusta llamarle, Hechos del Espíritu Santo, a través de los apóstoles quizás. Es un poco menos que de la mitad de este libro. Y estos 12 capítulos abarcan, vamos a decir, los primeros 12 a 15 años de esta iglesia naciente, esta institución que nosotros llamamos la iglesia, que vemos en este libro. Y hasta ahora hemos visto una serie de escenas, historias conectadas, nosotros sabemos que están conectadas, pero independientes casi una de la otra. Son eventos relacionados, pero uno puede tomar cada evento y hablar de él y simplemente ponerlo en su contexto y es una historia por sí sola. Pero desde aquí en adelante, en este libro de los Hechos, va a haber un cambio dramático. Comenzando con este capítulo 13, vamos a ver una iglesia enfocada, como si fuera un rayo láser en una sola cosa. La iglesia se va a enfocar en su misión. Una iglesia en su misión. Si yo les pregunto a ustedes en el día de hoy, ¿cuál es la misión o la declaración de misión de nuestra congregación? ¿Usted se la sabe de memoria? Necesitamos al hermano Eliud hoy, no está aquí con nosotros. Él me la recitaría de memoria. Usted tiene una asignación. Se tiene que memorizar esto, pero no para repetirlo, para vivirlo. ¿Cuál es la misión de nuestra iglesia? ¿Existimos? Existimos, sí, ahora se la saben, ¿verdad? Existimos para proclamar y modelar a Jesucristo en nuestra comunidad, para que personas sean transformadas en discípulos saludables. A mí me gusta nuestra declaración de misión. Y no porque la desarrollé yo, porque es de uno de nuestros pastores antes de mí, aunque yo le he puesto 2 o 3 toques después. Me gusta porque está cerca del corazón de Dios. Esta misión nuestra es la misión que Dios le dejó a la iglesia. Léanla conmigo otra vez. Nosotros hablar a Jesucristo en nuestra comunidad para que personas sean transformadas en discípulos saludables. Miren, que Dios nos ayude como iglesia a cumplir esta misión que nos hemos puesto, porque esta misión es su misión para la iglesia. Vamos a hablar de este tema en el día de hoy, la iglesia en una misión. Y vamos a tratar este tema y vamos a ver que en los relatos que siguen en este libro de los Hechos, vamos a darnos cuenta que la iglesia tiene un enfoque único, primordial. La iglesia se va a dedicar a una misión y lo va a hacer totalmente, completamente. Todo lo que la iglesia va a hacer de aquí en adelante en este libro está enfocado en cumplir esta misión. Así que vamos a leer juntos en el capítulo 13 del libro de los Hechos y vamos a ver los primeros 3 versículos de este capítulo. Y yo quiero recalcar ciertas cosas aquí con ustedes, ciertas cosas que apuntan hacia una nueva realidad para la iglesia universal y para esta iglesia que está en el libro de los Hechos y por ende para nosotros como iglesia también. El pasaje va a estar en su pantalla, el libro de los Hechos, capítulo 13, los primeros 3 versos. Y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Esta es la palabra del Señor. Y dice así: entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía de Siria se encontraban Bernabé, Simeón, llamado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, compañero de infancia de Herodes Antipas, y Saulo. Y cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: designen a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Así que
después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. Que Dios bendiga su palabra. Y esta es la palabra de Dios. Miren, al final del pasaje anterior, el capítulo 12 dice, cuando Bernabé y Saulo terminaron su misión en Jerusalén, regresaron llevándose con ellos a Juan Marcos. Cuando Bernabé y Saulo terminaron su misión en Jerusalén, regresaron llevándose con ellos a Juan Marcos. ¿Y qué fue lo que ellos fueron a hacer a Jerusalén? Ellos fueron a llevar una ofrenda. Capítulo 12, ¿se acuerdan? Digan, sí, pastor, nos acordamos. Una ofrenda que ellos habían recogido en Antioquía para llevarla a la iglesia de Jerusalén porque había una hambruna severa en toda esa región y ellos llevaron esa ofrenda. Cuando ellos llevan esa ofrenda o en el camino, porque son como 400 millas, por cierto, desde Antioquía de Siria a Jerusalén, así que no es un viajecito cualquiera a caballo o a pie. Durante ese tiempo es que vimos los eventos que sucedieron la semana pasada, donde Pedro es encarcelado y después librado por Dios milagrosamente. Y dice ahí que terminaron su misión y regresaron. ¿A dónde regresaron? Lo encontramos ahí en el capítulo 13, verso 1. No se asuste. Regresaron a Antioquía, a esa ciudad, Antioquía, y se trajeron a un hombre con ellos, un joven que se llamaba Juan Marcos, que lo vimos también la vez pasada, ¿se acuerdan? Juan Marcos, hijo de María, en la casa donde Pedro fue esa noche que tocó a la puerta y Rode se le olvidó abrirle la puerta. ¿Se acuerdan de Rode? Una simple sirvienta, pero alguien que fue instrumental y lo cantamos hoy. Señor, úsame. Quizás tú eres como Rode, tú crees que no eres nadie significante, pero no es así. En las manos de Dios tú puedes ser un puente sobre el agua, tú puedes ser un abrigo para el que tiene frío, tú puedes ser una flecha que da justo en la necesidad de alguien y la suple. Entonces, regresaron a Antioquía y se llevaron a Juan Marcos. Y a mí me llama la atención, escúcheme, a mí me llama la atención que ninguno de estos tres hombres son de ahí. Bernabé nació en Chipre, que es una isla en el Mediterráneo, y creció en Jerusalén. Lo hemos visto a Bernabé antes, que es el embajador. Cada vez que hay que ir a investigar algo, mandan a Bernabé. Saulo no es tampoco de Antioquía. Saulo nació en Tarso, que es una ciudad de lo que es hoy Turquía. Creció en Jerusalén. Y la última vez que lo vimos en Antioquía porque Bernabé lo trae a Antioquía y él ha estado en Tarso por 10 años o más. Por una persecución porque lo querían matar. Y Juan Marcos sabemos dónde vive. Es hijo de una mujer rica. ¿Por qué sabemos que era una mujer rica? Porque la puerta de esta mujer daba de la casa de ella, daba a un patio, no daba justo a la casa. La casa estaba al fondo y las casas así en esta área desde el mundo. En ese tiempo eran casas de personas pudientes, personas que tenían una sirvienta para que fueran a abrir la puerta. Ninguna de estas tres personas es de Antioquía. A mí me llama la atención eso. ¿Por qué? Porque la ciudad de Antioquía se iba a convertir en el epicentro, diríamos así, de la misión de la iglesia. Y estos hombres van ahí porque saben, porque hay algo especial que ha sucedido en sus vidas y ellos saben que Dios los va a usar. Y nosotros vamos a estudiar estos cambios hoy de estos hombres y esta iglesia. Pero más importante de ver las cosas históricas, porque esto es una historia, este libro, vamos a ver otras cosas en particular. Son cosas que sucedieron, sí, 2000 años atrás, pero son importantes para nosotros porque nos muestran lo siguiente: la iglesia siempre está enfocada en su misión. La iglesia está en una misión. Dígalo conmigo, ¿cuántas misiones? Una misión. ¿Y cuáles son las características de una iglesia enfocada en su misión? Pues miren, en estos 3 versículos que leímos, yo vi algunas cosas que yo quiero compartir con ustedes. Miren la primera. La iglesia está capacitada para su misión.
No sé si ustedes se dieron cuenta, pero el versículo 1 dice, dentro de los hombres que había en esta iglesia, y da una lista. Así que la lista que nos va a dar son 5 personas, 2 de las cuales las conocemos bien, los otros no. Y nos dice que dentro de los profetas y los maestros están esto. Así que esta iglesia es una iglesia altamente capacitada para la misión que tiene. ¿Quiénes son los 5 hombres que se mencionan aquí? Bernabé. Conocemos a Bernabé ya, ¿verdad? Ese es su apodo. ¿Cómo se llamaba? José. Su apodo Bernabé, hijo de consolación, hijo del que hace los tratos. Un hombre bueno que resolvía problemas. Que Dios nos dé mucho Bernabé en las iglesias, ¿verdad que sí? Pero él vive en Jerusalén y se muda a Antioquía. Simeón, no sabemos mucho de este hombre, se le apoda el negro. Níger en latín. ¿Por qué ustedes creen que le llamaban el negro? Porque era de un colorcito ¿cuál? Oscuro. Lo más probable era del norte del África. Lo más probable de la ciudad de Cirene, que ya hemos visto, donde también es este Lucio. La tradición cristiana dice que este Simón fue el Simón que ayudó a Jesús con su cruz, pero no sabemos eso de cierto, ¿verdad? Lucio, dice aquí, también es de Cirene. El nombre Lucio es un nombre romano. Es posible que fuera un judío con un nombre romano, como muchos judíos tenían nombres romanos, como Saulo, que se va a convertir en Pablo, como Simón, que se llama Pedro, ¿verdad? Pero no sabemos más nada de este hombre. Quizás lo vemos en el libro de Romanos de nuevo, cuando Pablo está mandando sus saludos. Él dice, Lucio los saluda. Yo no sé si es el mismo Lucio, es posible que sea el mismo y esté con Pablo en momentos de necesidad. Que Dios nos dé muchos Lucios también, ¿verdad? Que estén con nosotros. Cuando estemos saludando y diciendo, miren, esta persona me ayudó, Lucio los saluda. Está Manaén, que lo mencionamos aquí y no lo vemos más otra vez en el Nuevo Testamento. Y dice Lucas que era compañero de infancia de Herodes Antipas. Herodes Antipas es el Herodes que mandó a matar a Juan el Bautista, el que juzgó a Jesús. Hay 4 Herodes que se mencionan en el Nuevo Testamento. Usted tiene que saber cuál es cuál, ¿verdad? Herodes el tetrarca, el grande, o Herodes el grande, fue el que construyó el templo, el que mandó a matar a los niños cuando Jesús nació. Pero sus hijos son los que siguen en los relatos. Vimos uno la vez pasada, Herodes Agripa. Es hermano de este Herodes Antipas. Eran malísimos los 4, así que, pero recuérdense de ellos, porque participan en la historia. Pero me llama la atención porque este Menahem, la palabra que se usa para compañero, es la palabra que uno usa cuando uno está hablando de un niño que es amamantado por una nodriza. Así que Herodes Antipas, cuando era bebé, y Menahem, ambos fueron amamantados por una misma mujer, que no fue su mamá. Fue a wet nurse, como se llaman en inglés, ¿verdad? Crecieron juntos. Y la tradición en aquel tiempo decía que si tú crecías, tú eras el hijo del amo, ¿verdad? Y tu amo tenía esclavos. Y ese esclavo tenía niños. Tú te hacías amiguito, obviamente, de esos niños que corrían en la casa contigo y jugaban contigo, ¿verdad? Y cuando ya tú eras adulto, tú ponías en libertad a tu amiguito de la infancia. Y por lo tanto, lo más probable, Menahem es un esclavo que ha sido puesto en libertad por Herodes Antipas después que este creció. Y a mí me llama la atención, ¿verdad? Que en la misma casa, en el mismo hogar, con la misma leche, con el mismo papá y mamá, crecen 2 niños. Uno viene a ser un rey cruel, déspota, maligno, malo. Y el otro, Dios lo arrebata del infierno y lo hace suyo. Yo no sé por qué Dios hace esas cosas. Yo lo que sé es que Dios lo hace. Dios es soberano. A quien Dios quiere salvar, salva. Y este Menahem creció en el mismo ambiente, pero en un momento dado escuchó este mensaje de la buena noticia. Yo no sé quién le predicó, yo no sé quién le habló, pero alguien se preocupó por él, quizás ya cuando era mayor de edad, y escuchó el mensaje de una iglesia que está en una misión. Y en esta lista está Saulo.
que ya lo conocemos, que su nombre va a cambiar en unos versículos en el próximo pasaje que vamos a estudiar. Le van a decir de ahora en adelante por su nombre Pablo, que es su nombre en griego. En romano, ¿verdad? En latín, Paulus, y se traduce Pablo al griego. Sabemos quién es. Y sabemos lo que había hecho, ¿verdad que sí? Sabemos que había perseguido a la iglesia. Sabemos que mató muchos creyentes. Pero ahora lo vemos como un hombre que ha dado su vida por servir al Señor y la va a dar literalmente por la misma fe que perseguía. Y miren, estos detalles son interesantes. A mí me encantan los detalles y la historia y la geografía, me encanta. Pero lo más importante de esto es que Lucas dice que eran un grupo de hombres dentro de los profetas y los maestros que tenía esa iglesia. El don y la labor de la profecía es bien importante. Es por eso que Pablo, escribiéndole a los Corintios, dice que el amor sea su meta más alta, pero también deberían desear las capacidades especiales que da el Espíritu, sobre todo la capacidad de profetizar. Está en 1 Corintios 14, de 1 al 4. Y él sigue y dice, pues si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas, la hablará solamente a Dios, dado que la gente no podrá entenderle. Hablará por el poder del Espíritu, pero todo será un misterio. En cambio, el que profetiza fortalece a otros, los anima y los consuela. La persona que habla en lenguas se fortalece a sí mismo, pero el que dice una palabra de profecía fortalece a toda la iglesia. Y en esta iglesia de Antioquía, que es una iglesia capacitada para su misión, hay muchos profetas. La profecía en el Nuevo Testamento no es predecir el futuro. Aunque sí a veces sucede, la profecía es proclamar, predicar la palabra de Dios. Y Pablo al final de ese mismo capítulo 14 dice, yo le agradezco a Dios que hablo en lenguas más que cualquiera de ustedes, pero en una reunión de la iglesia, para ayudar a otros, preferiría hablar 5 palabras comprensibles que 10,000 palabras en un idioma desconocido. La profecía es un don, un talento, una destreza, un regalo que Dios ha dado a la iglesia que es de suma importancia, y esta iglesia lo tenía, estaba capacitado para eso, estaba capacitado en tener profetas, en tener maestros de la palabra de Dios. Y si pensamos dónde está la iglesia en su historia, ¿qué es lo que más necesitaba, hermanos? Que se les compartiera las verdades bíblicas, que alguien les explicara qué es lo que ellos estaban empezando a creer, cómo era la diferencia entre su fe antigua y esta fe nueva que se le estaba predicando. Esta iglesia de Antioquía estaba bien capacitada para cumplir su misión. ¿Se pueden imaginar conmigo esta iglesia? Los mejores profetas, los mejores maestros. Estaba creciendo espectacularmente. Pero el pasaje nos dice que su misión era otra. Su misión tenía otro enfoque. El versículo 2 comienza en la Nueva Traducción Viviente con cierto día. Pero literalmente en el original y en la Reina Valera dice mientras adoraban y ayunaban. Mientras adoraban y ayunaban. Y ambas palabras, miren, son participios presentes activos. ¿A quién le gusta la gramática? A la fuerza a usted le va a gustar la historia, la geografía y la gramática. Y los deportes, mientras me tengan de pastor. ¿Por qué es importante? Porque un participio presente activo es una acción continua, que no sabemos cuándo empezó ni cuándo terminó. Está ahí. Mientras adoraban, mientras ministraban, dice la Reina Valera, o ministrando ellos al Señor constantemente. ¿Y qué es lo que Lucas me está diciendo a mí, por lo menos, y yo creo que nos está diciendo a nosotros en el día de hoy? Miren, es que la iglesia estaba anticipando su misión. Ellos sabían que Antioquía no era donde debían quedarse.
Ellos saben que Dios va a hacer algo. Ellos están en la expectativa de que el Espíritu Santo se va a mover, que algo va a suceder. ¿Tú estás esperando que Dios haga algo en tu vida aquí en esta iglesia? Qué fácil es para nosotros caer en la rutina de simplemente venir, de estar, lo cual es sumamente importante. La iglesia tiene que reunirse, tiene que estar junta. Pero esta no es nuestra misión. You come to church to get charged up and to worship. Para salir allá afuera, lo dije en inglés por si acaso. Tú vienes a la iglesia para que Dios te recargue tus baterías y para adorarlo. ¿Y para qué? Para salir, para cumplir tu misión donde quiera que tú estés. Esta no es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia es proclamar la buena noticia. Y lo que hacemos aquí es aprender. Lo que hacemos aquí es motivarnos los unos a los otros, cuidarnos los unos a los otros para cumplir nuestra misión. Pero tenemos que estar anticipando. Tenemos que estar orando y ayunando y adorando como estaban estas personas. Y Jesús les dijo a ellos, ustedes van a recibir poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. En Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Jesús le había dicho eso a un grupo de ellos. Quizás Bernabé estaba en ese grupo de esos 120 o ese grupo que vio a Jesús ascender. Pablo lo oyó después, porque no estaba ahí. Ellos tenían que contarle eso a la gente que estaba ahí, decirle, miren, la misión no es esta. Antioquía no es el fin, Antioquía es el principio. Tenemos que estar anticipando lo que va a hacer Dios. Este ayuno y oración no era un mero rito. Los judíos ayunaban. Era parte de su costumbre religiosa. Pero esto no es un rito lo que están haciendo esta gente. Ellos están constantemente orando y ayunando porque están esperando que algo suceda. Y saben algo, mis queridos, Dios no tarda. Dios no tarda en responder. Cuando tú estás esperando, cuando tú quieres servir al Señor, cuando tú le estás diciendo al Señor, yo quiero hacer algo, Dios te va a hablar y te va a hablar rápidamente. No sabemos cuánto tiempo duró esto, pero en un momento dado el Espíritu Santo habló, dice Lucas, y reveló su voluntad. Lo reveló de una manera explícita. Lo más probable, alguien habló y dijo, el Espíritu Santo dice, porque así es que Dios le habla a la iglesia, ¿sabían ustedes? Él te habla a través de su palabra y te habla a través de alguien que te dice, yo creo que Dios dice. Y cuidado con eso, porque Dios habla mucho en su palabra. No tenemos que buscar mucha otra gente que nos diga lo que Dios dice. Pero Dios proclama, Dios te instruye, Dios te dirige a través de personas que van a decir, nosotros necesitamos hacer algo. Nosotros necesitamos subir nuestras ofrendas. Nosotros necesitamos llenar cajitas de Operation Christmas Child. Eso es Dios hablándonos. No el pastor haciendo un anuncio. Aunque es el pastor haciendo un anuncio. Dios habló a través de alguien ahí. Y dijo, sepárenme. Esas personas que están designadas para una función, prepárenme. ¿Por qué? Porque miren, la iglesia está sujeta al Espíritu Santo para cumplir su misión. Está capacitada, está anticipando, no sentada con los brazos cruzados a ver si a alguien se le inventa algo que hacer, anticipando lo que ellos saben que va a suceder, porque estos dos hombres, los dos, tienen un llamado claro de parte de Dios. Y Bernabé, que es una persona de gente, ¿verdad? Se ha traído a Juan Marcos consigo también y lo ha metido en la misión de Dios. Yo no sé si Juan Marcos quería. Quizás se animó al principio. Después vamos a ver que se rajó, como dicen los cubanos, ¿verdad? Se cuitió. Se fue para atrás. Dijo, no puedo más. Eso lo vamos a ver luego. Pero por lo menos estos dos hombres saben que Dios tiene algo para ellos. Y el Espíritu Santo dice, estos hombres que yo he llamado, que he designado, la Reina Valera dice, apártenmelo para el trabajo especial al cual los he llamado. Y eso para mí es claro que lo que estaba sucediendo ahí es que ellos sabían que el Espíritu Santo tenía una función para ellos muy especial. ¿Se acuerdan de las palabras de Ananías de Damasco, que fue quien puso sus manos sobre Pablo cuando Pablo fue
interrumpido en su vida por Dios de una manera tan especial y Jesús lo llamó y Pablo se cayó al piso y se quedó ciego y después Dios mandó a Ananías de Damasco a hablar con él. ¿Y qué le dijo Ananías? Ve a este hombre porque él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes como también al pueblo de Israel. Ananías le dijo eso a Saulo. Saulo cuando cuenta esta misma historia dice, y Jesús me dijo esto. ¿Cómo se lo dijo? ¿En la boca de quién? De Ananías. Él sabía que él tenía una misión especial. Y Pablo sabía, voy a ir a Antioquía, pero Antioquía no es el final. Antioquía es el principio de esta misión. Dios tiene algo, el Espíritu Santo me ha separado para algo. La iglesia cuando se sujeta al Espíritu Santo, cuando se enfoca, escucha lo que Dios quiere para ellos. Ahora miren, yo le hago unas preguntas. ¿Ustedes creen que Bernabé y Saulo tenían la menor idea? Mucho menos Juan Marcos. La menor idea de lo que Dios iba a hacer con ellos. Quizás Saulo se imaginaba por lo que Ananías le había dicho. Ananías también le dijo, recuerden, le voy a mostrar cuánto debes sufrir por mi nombre. Si Dios te dice a ti de antemano que tú vas a sufrir, ¿tú levantas la mano cuando pidamos voluntarios? Pastor. Dios le dijo a Saulo, tú vas a sufrir, te lo digo de antemano. Y le pidió permiso a Saulo para lo que iba a hacer. Sí, aquí hay una gran, esto es un paréntesis aquí, hay una gran, un misterio entre lo que es nuestra voluntad y lo que es la voluntad de Dios. Porque Dios es soberano. Y Dios iba a hacer con Saulo lo que Dios iba a hacer con Saulo, ¿verdad que sí? Pero si Saulo le dice sí de su propia voluntad a Dios, no es que le está dando permiso. Miren, es que se está alineando a la voluntad de Dios. Y yo le he dicho a ustedes que no hay mayor bendición para un creyente que saber que está dentro de la voluntad de Dios. Aunque te digan, tú vas a sufrir, te van a cortar la cabeza. ¿Cuántos levantan su mano entonces de voluntarios? Yo bajo la mía, se los confieso. Ese día eran dos simples hombres, ¿verdad? Pero con un llamado. Hoy nosotros honramos a Saulo y a Bernabé y a Juan Marcos también un poquito. Los recordamos por los que hicieron como instrumentos en las manos de Dios. Y si pudiéramos escribir algo en una estatua que nosotros pusiéramos, no para adorarla, pues nosotros no hacemos eso, pero para conmemorar, si pusiéramos algo, ¿qué dijéramos de Saulo y de Bernabé y de Juan Marcos? Hay una iglesia pequeña en una isla en el sur Pacífico, al lado de Australia. Una isla, en esa isla hay una iglesia y en esa iglesia al frente, al lado del púlpito, hay unas tablas de madera con una inscripción. Están hablando de este señor, John Getty, fue un misionero escocés que fue desde el Canadá a esta isla porque fue a Canadá para estudiar. Y fue a esta isla que hoy día se llama Vanuatu. El nombre Vanuatu, ni siquiera sé cómo se pronuncia. Pero si usted, increíblemente, Vanuatu hoy tiene fama, una islita pequeñita, porque es la isla donde se centran muchas de las transacciones de tarjeta de crédito que usted hace. ¿Sabía usted eso? Ellos se han hecho famosos por eso. Así que a veces cuando usted usa su Visa, es por Vanuatu que anda su transacción. El Señor nos ayude y nos libre, ¿verdad? Pero miren, este hombre, John Getty, llegó a esta isla, una isla en aquel entonces poblada por caníbales. Carnívoros de carne humana. Sufrió muchísimo, se enfermó, él y su esposa y las hijitas que tuvieron, sufrieron muchísimo. Los primeros 4 o 5 años no se convirtió nadie, él ni siquiera entendía lo que ellos le decían, él no podía hablar bien el idioma de ellos. Pero en esa iglesia hay unas tablas al lado del púlpito y las tablas dicen esto, miren, cuando desembarcó
en el 1848 no había cristianos aquí. Y cuando se fue, en el 1872, no había impíos aquí. Que Dios diga algo así de nosotros en nuestra comunidad. Cuando llegamos aquí, no había cristianos. Y el día que nos vayamos, que no queden impíos. Todo gente simple. Algo parecido puede suceder con nosotros, ¿verdad que sí? Tenemos que ser superhombres, supermujeres para que Dios nos use. Quizás no somos nada espectacular como individuos o como iglesia, pero predicamos un mensaje que es espectacular y que es poderoso. Nosotros hablamos al principio sobre la capacitada o lo capacitada que estaba esta iglesia, ¿verdad? Estaba capacitada para hacer su trabajo. Y luego esta iglesia se va a convertir en la iglesia madre. Jerusalén va a bajar en prestigio, en importancia, y Antioquía se va a convertir en el centro. Y yo le hago unas preguntas a ustedes. Si nosotros tuviésemos una iglesia llena de profetas y maestros, y gente como Saulo y Bernabé, y aún Juan Marcos, y otros como Lucio y Bernabé, ¿cómo es el negro ese? ¿Cómo que se llamaba? Simeón y Manaén. Le decían el negro porque los apodos a veces hablan más que el nombre, ¿verdad que sí? Si nosotros tuviésemos la iglesia llena de muchos ministros y por tanto muchos ministerios, ¿qué haríamos? ¿Qué hace la iglesia cuando está llena de ministerios y ministros? Hacemos más de un culto, ¿verdad? Porque la iglesia está creciendo. Compramos un edificio más grande para que quepa toda la gente. Compramos equipo, invertimos en instrumentos, pantallas, cámaras, contratamos más pastores, tenemos profesionales que manejen nuestros sistemas de sonido y proyección. ¿Sabían ustedes que hay pastores del internet? Hay posiciones en algunas iglesias que son pastores de redes sociales. Se encargan del mensaje, de la publicidad, de lo que hace la iglesia en las redes. Hay iglesias que tienen un pastor para eso. A nosotros se nos hace difícil encontrar un voluntario a veces que monitoree lo que estamos haciendo, porque no tenemos suficiente gente. Y hay iglesias que crecen tanto, que tienen un pastor dedicado a eso. Y eso fue lo que hizo esta iglesia. Tenían cámaras, tenían programas por el internet. Bueno, ustedes me entienden, es un anacronismo, ¿no? ¿Me entienden ustedes? ¿Qué fue lo que ellos hicieron? ¿Está malo que nosotros crezcamos, que tengamos cámara, que compremos un edificio más grande? No, pero es esa nuestra misión. Fue a eso que Dios nos llamó. ¿Qué fue lo que hizo esta iglesia? Miren, esta iglesia estuvo dispuesta a dar lo mejor a su misión. A dar lo mejor a su misión. Saulo y Bernabé. De la lista de los 5 que se nos dio, esos 2 los conocemos. Esos 2 sabemos lo que han hecho hasta ahora y lo que van a seguir haciendo. Y esta iglesia dijo, el Espíritu Santo dijo que separaran esos 2. Ellos les pusieron sus manos encima, oraron y los mandaron. La iglesia estuvo dispuesta a dar lo mejor. ¿Estaríamos dispuestos nosotros a dar lo mejor? Los pastores a veces aprovechamos momentos así como este para desafiar. Y yo no quiero ser, no quiero hacer algo simple. Pero ¿estaría dispuesta nuestra iglesia a dar la mitad de nuestro equipo de celebración? Este era el equipo C y son buenísimos. Y C no es de A, B, C, de uno mejor que el otro. Es que tenemos 3. 3 equipos enteros de música nosotros podemos poner aquí al frente. ¿Estaríamos dispuestos a dar uno? Pero mandar los mejores a otra iglesia, abrir otra iglesia aquí en la ciudad.
¿Estaríamos dispuestos? ¿Estaríamos dispuestos a tomar nuestros ministros? Aquí tenemos un equipo de maestros increíble en esta iglesia. Los mejores maestros que yo he visto están aquí. ¿Estaríamos dispuestos a darlos? Tenemos un programa de la iglesia de niños dirigido por Jessica y otros. Yo no he visto en una iglesia algo así. Con nuestros recursos, con nuestra capacidad. No he visto. Yo veo otras iglesias con muchas otras cosas, especialmente las americanas, ¿verdad? Muchas cosas. Pero veo pocas que le están ministrando a sus niños como nosotros. Estaríamos dispuestos a decir, Jessica, vamos a abrir otra iglesia y queremos que tú te lleves ese ministerio enterito con todo tu equipo y te lo lleves para otro sitio. Y perdonen que la usé porque es que ¿estaríamos dispuestos? Esa es la pregunta. ¿Estaríamos dispuestos a dar lo mejor para que la obra de Dios crezca? Porque una iglesia que anda en su misión, eso es lo que hace, da lo mejor. Dijimos al principio que iba a haber un cambio dramático en esta iglesia y en la iglesia en general, y vamos a verlo en el resto de este libro. Y miren, la iglesia va a cambiar en una manera dramática a una iglesia que en vez de ser reaccionaria, va a ser intencional. La iglesia hasta ahora, si usted ha leído conmigo cuidadosamente, ha reaccionado a lo que le sucede. ¿Se han dado cuenta? Están en Jerusalén hasta que llegue el Espíritu Santo y después predican. Después se quedan ahí. ¿Y qué es lo que Jesús le había dicho? Entonces Dios tiene que hacer algo. Si nosotros pudiéramos hablar así, ¿verdad? Y hay persecución, y cuando hay persecución entonces es que la iglesia sale huyendo, y cuando huye dice, ay, vamos a predicar. Y empieza Felipe a predicar en toda Samaria, y se empieza a convertir la gente, y mandan a Bernabé. ¿Qué es lo que está pasando, Bernabé? Vete a ver. ¿Y cómo sigue la historia? Hasta el último capítulo que hemos leído aquí, ¿cómo sigue la historia? La iglesia está haciendo algo, y viene una persecución, viene algo, viene alguien, y la iglesia reacciona y hace lo que tiene que hacer. Y es como que le toma por sorpresa. A Pedro le toma por sorpresa que un centurión quiera llamarlo a averiguar qué es lo que está pasando con este mensaje. Y la iglesia manda a Bernabé otra vez. Bernabé, vete a ver qué es lo que está pasando en Cesarea. ¿Cómo que qué es lo que está pasando? Pero la iglesia va a cambiar de ahora en adelante. En vez de reaccionar a lo que le está sucediendo, la iglesia va a ser intencional en causar que su misión se lleve a cabo. La iglesia va a experimentar un cambio dramático en una que recibe a una que envía. Dígame conmigo. No tengamos una idea pobre de quiénes somos, que tenemos que estar recibiendo ayuda. Tengamos una idea nuestra, una estima propia nuestra de que somos ricos y poderosos porque nuestro Dios es rico y poderoso. Y en vez de recibir, vamos a enviar. Y las iglesias que usted ha visto hasta ahora, las ciudades que usted ha visto hasta ahora en este libro, todas están recibiendo gente. Manden a Pedro a ver qué pasa, manden a Bernabé, manden los buenos allá, pero que regresen. Y la iglesia va a cambiar a ser una que recibe, a ser una que envía. Y por último, miren, también la iglesia va a tener un cambio dramático en ser una judía etnocéntrica a una bien diversa. No va a ser una iglesia de judíos, ni de judíos convertidos. Va a ser una iglesia de gentiles que incluye judíos. Y la iglesia va a ser diversa. Y va a haber gente negra del norte del África. Y va a haber gente rara de Roma. Y va a haber gente de Corinto. Y va a haber gente de Éfeso. Y van a haber judíos. Pero la iglesia va a ser bien diversa. Y nosotros debemos buscar esa misma diversidad también. No tanto de nación, pero de estilo y de gente. Cualquiera que Dios ponga en nuestro camino. Nosotros debemos decir, en vez de ser una iglesia etnocéntrica, que no, como nos gusta a nosotros decir que somos caribeños o latinos, o caribeños con un grupito de salvadoreños y un grupito de guatemaltecos y 2 o 3 peruanos. No, eso es lindo. A mí me encanta la diversidad. Y me encanta cómo somos. Pero eso no es. La misión de la iglesia no es ser una iglesia donde la gente se parece el uno al otro. La misión de la iglesia es ser una iglesia donde la gente se parece a Cristo.
quienes sean. La iglesia en una misión. ¿Está capacitada para lograr su misión? La iglesia debe estar anticipando lo que Dios va a hacer. La iglesia está sujeta al Espíritu Santo y la iglesia tiene que estar dispuesta a dar lo mejor que tiene. ¿Estamos dispuestos a dar lo mejor que tenemos? Miren, concluyo con esto. En la India hay un glorioso edificio. Algún día traten de convencer a mi esposa para que demos un viajecito. A ella no le gusta viajar. A mí yo sueño, ¿verdad? Y como a veces soñar es vivir o recordar, bueno, no puedo recordar lo que no he hecho, pero anyway, este edificio se llama el Taj Mahal. No es una palabra en el hindú, es una palabra árabe, que quiere decir la corona, el palacio de la corona. Pero este edificio en sí no es un palacio. Este edificio es un mausoleo. Es la tumba de alguien. Qué nicho, ¿verdad que sí? Ojalá que, bueno, cuando yo me muera, aunque sea en una cajita de pino, o si no van y me creman y me ponen ahí en el... Bueno, no, déjenme no seguir por esa línea porque no tiene nada que ver. Un mausoleo. Hubo un rey de un área en la India llamado el Shah Jahan. No se preocupen, nadie gritó, así que fue algo que se cayó. Y a este hombre se le murió su esposa favorita de muchas que tenía, pero su favorita se le murió y él en su dolor mandó a construir ese mausoleo. Y puso la caja con sus restos, una caja de madera, la puso en el medio de un lote grande, ¿verdad? Y construyó el edificio al alrededor. Y pasaron los años. Y el hombre se olvidó de su reina favorita porque tenía otras. Pero se enamoró de su proyecto. Y un día, caminando, tropezó con algo y mandó a sus hombres a que botaran eso. Estaba en el medio. Y meses después se dio cuenta que lo que había botado eran los restos de su reina. La razón por la cual el mausoleo fue construido se tiró a la basura. Y yo me pregunto, ¿cuántos años hace que la iglesia está en su misión? Por lo menos 2000, ¿verdad? El primer siglo hasta ahora. Y a veces el tiempo nos hace olvidar la verdadera razón por la cual estamos aquí. La verdadera razón por la cual existimos no es para embellecer aún más nuestro templo, qué lindo que está, ¿verdad? No es para cambiar colores o comprar otro, esa no es nuestra misión. Nosotros existimos para proclamar y modelar a Jesucristo en nuestra comunidad, para que personas sean transformadas en discípulos saludables. Una iglesia en una misión. ¿Estamos enfocados en nuestra misión, como estaba la iglesia de Antioquía? ¿O hemos construido nuestros edificios, nuestros ministerios, nuestros monumentos y nos hemos olvidado de la misión? Estamos capacitados como iglesia, ¿verdad? Yo le doy gracias a Dios todos los días por esta congregación y la gente que Dios ha puesto aquí en los ministerios de esta congregación. Estamos súper capacitados. Pero estaríamos dispuestos a dar lo mejor de ellos si Dios nos llama a crecer en otra manera. La iglesia somos tú y yo, no una institución, no una denominación, no una incorporación, no un edificio, somos tú y yo. La iglesia, tú y yo, tenemos esta única misión.
Dobla tu cabeza conmigo, yo quiero orar. Y yo quiero pedirle a Dios, si pudiéramos hablar de esta manera, pedirle a Dios que nos rete, que nos ilumine, que nos muestre, que nos demande, que nos insista en que seamos y hagamos lo que la iglesia verdaderamente es y hace. Nosotros somos discípulos que cumplimos una misión. Vamos a orar. Eterno Dios, gracias. Gracias porque en un momento dado alguien nos habló a nosotros. Y en tu misericordia y en tu soberanía tú nos llamaste. Gracias por esta congregación, por las personas que sirven aquí, Señor, que sirven con esfuerzo, como ayer, personas que cocinaron para nosotros, que prepararon para nosotros, que estuvieron trabajando mientras nosotros nos gozábamos un lindo taller que nos dieron aquí ayer. Habían hermanas allá abajo que nos estaban ayudando. Hubo una hermana que cocinó nuestro desayuno ayer. Y aunque no pudo estar con nosotros, su amor estaba con nosotros. Aquí hay personas que te sirven y te aman. Señor, personas dedicadas, muchos. Y yo te ruego, Señor, que estemos dispuestos a dar lo mejor que tenemos, aún si es fuera de aquí. Fuera de aquí. Y crezcamos. Porque la iglesia, cuando tiene una misión, sabe que esa misión es ir por todo el mundo y predicar este evangelio hasta que Jesucristo regrese por ella. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Te damos gracias, pero no para sentarnos sobre nuestros laureles. Te damos gracias, pero no para edificar edificios como el Taj Mahal. Te damos gracias, Señor, porque nos incluyes en tu plan eterno de salvación. Y te rogamos que nosotros seamos fieles a esta misión que tú nos has dado. Úsanos, Señor, como cantamos hace unos momentos atrás. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pónganse de pie conmigo.